En esta ocasión hablaremos sobre el abordaje que tenemos que tener ante un paciente con enfermedad renal crónica en urgencias y cuáles son las alteraciones que normalmente llevan a que el paciente acuda a esta unidad, ¿no? Son los 5 temas que hablaremos en esta clase sobre si el paciente que tiene enfermedad renal cursa con un problema agudo o crónico. Esto porque históricamente se ha pensado que los pacientes únicamente deben de recibir diálisis o hemodiálisis cuando tienen una enfermedad crónica, y esto es un error porque se deja al lado la oportunidad que tienen los pacientes con lesiones agudas a recibir una terapia con muy buenos desenlaces. Vemos muchas veces pacientes en urgencias con estados edematosos o con crisis hipertensiva, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del equilibrio ácido-base. También tocaré de manera muy breve las personas que requieren una sustitución renal, a quienes sí y a quienes no sustituir, ¿no? Entonces son los 5 temas que abordaremos en esta clase. Insisto, es en el paciente que está en un área de urgencias, cómo lo podríamos abordar. Para empezar, les voy a presentar un caso. Se trata de un paciente masculino de 35 años de edad y en estas épocas de COVID, entonces nos llama mucho la atención porque tiene 4 días de evolución refiriendo disnea. De hecho, el paciente acude a urgencias pensando en que puede llegar a tener algún problema respiratorio. El paciente se sabe con diabetes e hipertensión, diabetes de reciente diagnóstico y es hipertenso de 6 años de diagnóstico. Dice que desde hace 6 meses empezó a hinchar y que desde hace un mes se hincha mucho más. Recuerda al momento de su exploración que un año antes tiene orina espumosa. Cuando llega a urgencias, presenta una saturación de oxígeno con aire al medio ambiente de 76% y cuando se le pone oxígeno por puntas nasales, satura al 90% y con mascarilla el 92%. La TEA es de 180/100 con 108 latidos por minuto y se ve ligeramente polipneico con una respiratoria de 18. El paciente se ve pálido, con edema generalizado, neurológicamente íntegro, el cuello con ingurgitación yugular grado 2 de 4 a 45 grados, el tórax no tiene fenómenos exudativos, el precordio se ve hiperdinámico con un soplo aórtico probablemente funcional, el abdomen no tiene megalias, pero tiene edema generalizado el paciente, ¿no? Se le toma el laboratorio, se encontró una hemoglobina de 7.2, es normo, plaquetas de 245,000 y los leucos están normales. Tiene una glucosa de 238 con una urea de 328 y una creatinina de 22. El potasio está en 6.2, tiene una albúmina de 1.8 gramos sobre decilitro y el examen general de orina con proteínas 3 cruces. La gasometría tiene un pH de 7.32 con un bicarbonato de 16. Hasta aquí, estas son las consideraciones diagnósticas que tal vez todos podrían llegar a tener en la mente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que sea el diagnóstico de nuestro paciente? ¿Se tratará de una lesión renal aguda o de una enfermedad renal aguda? ¿De una enfermedad renal crónica agudizada? Esto es que el paciente está enfermo y recientemente algo hizo que se enfermara más. El paciente tiene enfermedad renal crónica sin más datos, enfermedad renal crónica con síndrome urémico. Alguien podría pensar que, por ejemplo, el paciente tiene algún síndrome cardiorrenal o que tiene enfermedad renal crónica más síndrome anémico o todas las anteriores. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál elegirían ustedes? Miren, a continuación les presento lo que nosotros nos encontramos en urgencias. Estas son las indicaciones del paciente. El paciente se queda en ayuno con una solución salina al 0.9 con 500 mililitros para 24 horas y como medicamentos tenía omeprazol, gluconato de calcio, losartán, enalapril, linfedipino, furosemida. Se le pasaban 2 frascos la indicación era que se le pasaban 2 frascos de bicarbonato y que se le pasara un paquete globular para pasar en 2 horas, cada 8 horas, en total 3. Se le solicitó una depuración de creatinina y un ultrasonido renal. Les paso los laboratorios, estoy retrocediendo la lámina. Esto es para que reflexionen sobre sus laboratorios y ahora nos vamos otra vez a las indicaciones. La evolución no fue la correcta. No sé si ustedes hasta aquí hubieran hecho algo diferente. Seguramente muchos de ustedes sí lo están pensando y están viendo grandes errores que tiene las indicaciones. Les comento esto porque muchos de ustedes ya tienen contacto con pacientes con enfermedad renal crónica, ya tienen contacto con diálisis y también con hemodiálisis, o espero que tengan ya contacto con hemodiálisis precisamente para que estas clases les sirva de más.
El paciente, la evolución fue tórpida, de hecho casi muere el paciente en las primeras 24 horas. Después de 24 horas el paciente está intubado y nos piden interconsulta. Nosotros al ver al paciente le ponemos un catéter, lo ultrafiltramos y unas 6 horas después de que lo pasamos en hemodiálisis, el paciente logró extubarse y siguió su recuperación ya fuera de terapia intensiva. Reajustamos el manejo, nada más. Entonces, la duda más importante para personas que no están tan familiarizadas con pacientes con enfermedad renal es ¿qué le pasó? El paciente estaba mal, pero pareciera que se puso más mal en el servicio de urgencias. Definitivamente estoy de acuerdo con que, bueno, seguramente todos están de acuerdo conmigo en que definitivamente no tiene coronavirus o en algún momento coronavirus no era uno de los problemas más graves en el paciente, sino la situación renal y la crisis hipertensiva o la emergencia hipertensiva con la que tenía el paciente, ¿no? La cantidad de leucos estaba bien y no tenía una historia que nos hiciera suponer esta posibilidad. Esto es un caso real. ¿Qué pasó con el paciente? Estas son las situaciones que ponen en riesgo la situación del paciente del que estamos hablando. El paciente tiene aparentemente síndrome anémico, síndrome urémico, crisis hipertensiva, hipercalemia, acidosis metabólica y diabetes descontrolada. La situación que en este momento considero que pone más en peligro al paciente es la crisis, todo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con lo que ustedes me digan, está bien, pero justo la crisis hipertensiva podría ser lo que más daño le haga en este momento al paciente en los próximos minutos. Estamos hablando que todo requiere un tratamiento, pero tal vez algo lo más urgente podría ser la crisis hipertensiva y la falla cardíaca secundaria que desarrollaba. Esto es importante porque los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen el mismo riesgo de fallecer que su misma persona a los 40 años después. Esto es un ejemplo del que les estoy poniendo. Esta gráfica se publicó en el 98 en una revista indexada de nefrología y podemos ver que los pacientes que tienen 35 años comparado con una persona de 35 años comparada con otra persona de 75 años sin insuficiencia renal tienen el mismo riesgo de fallecer por complicaciones derivadas del corazón. Y esto supone un envejecimiento vascular de manera muy importante que tiene serias repercusiones a nivel cardiopulmonar. El estudio Choice, publicado en el 2011, ya nos decía de esa situación sobre las causas de muerte en pacientes con insuficiencia renal, sobre que la principal causa de muerte en pacientes con insuficiencia renal tiene que ver con situaciones cardiovasculares. En estadio 1 y 4 de eventos isquémicos y en estadio 5 con diálisis de situaciones con insuficiencia cardíaca o alteraciones del ritmo. En los pacientes 5T, que es el paciente que ya está trasplantado, de eventos isquémicos. Pareciera que después del trasplante no hemos logrado anular, no hemos logrado contrarrestar el efecto que tiene las situaciones cardiovasculares o las situaciones isquémicas y nuevamente el paciente puede volver a fallecer. De todas maneras, con el trasplante, el perfil metabólico de nuestros medicamentos desafortunadamente no es muy bueno, no lo sabían, pero muchos de los pacientes son sometidos a variaciones de glucosa, colesterol y triglicéridos aún después del trasplante y algunos de todas maneras llegan a tener hipertensión residual, lo que aumenta mucho el riesgo, ¿no? Entonces, el descontrol hipertensivo en el paciente era secundario a hipervolemia. Y esto es de manera ilustrativa, un síndrome cardiorrenal tipo 4 se refiere al paciente crónico con insuficiencia renal que puede desarrollar problemas cardiovasculares, como ustedes normalmente están acostumbrados a ver a muchos de esos pacientes en hemodiálisis, cuando los pacientes tienen mucho tiempo con historia de insuficiencia renal, ¿no? La crítica hacia el tratamiento que se expuso anteriormente es que el paciente fue sobrecargado mucho de volumen, desde la solución salina, los viales o el medicamento, los líquidos que se utiliza para la administración de medicamentos intravenosos. Al paciente se le puso 2 frascos de bicarbonato. La terapia con bicarbonato en la actualidad ya no es válida de manera convencional o de manera rutinaria para pacientes que tienen acidosis metabólica en áreas de urgencia, en el paciente crítico, porque genera lo que se llama acidosis metabólica refractaria o genera mucha hipervolemia y en algunos pacientes pues falla cardíaca, ¿no? Exacerba ese problema. Lejos de ayudar, además de que la cantidad de sodio, del bicarbonato de sodio, aumenta mucho la volemia en los pacientes. Al paciente le transfundimos 3 paquetes globulares, 750 mililitros más el líquido de la solución y el bicarbonato, etcétera. Pues por supuesto que lo terminamos de congestionar y pues pudo haber fallecido el paciente. Otra muy mala combinación son estos 3 medicamentos. En la actualidad no se recomienda utilizar ARA2 y IECAS, que son de los sartana y April, porque tienden a generar acidosis metabólica e hipercalemia, lo que por supuesto disminuye
o aumenta el riesgo de efectos cardiovasculares. La acidosis metabólica que pueden presentar los pacientes disminuye el gasto cardíaco, lo que hace que los pacientes sean más propensos a tener falla cardíaca. De hecho, ustedes lo ven en personas que tardan mucho en recibir, tienen periodos interdialíticos muy largos, esto es, tienen una sesión, por ejemplo, el lunes y en 15 días se vuelven a dializar, etcétera. Normalmente los pacientes llegan con presiones más bajas que las de salida o llegan hipotensos y conforme los empezamos a dializar y quitamos la acidosis metabólica, la presión se empieza a regular. Pasa de manera muy rutinaria en pacientes como este tipo de pacientes que llegan con síndrome urémico con mucha historia o mucho tiempo de saber que tenían la necesidad de requerir diálisis y un buen día llegan aceptando ya la terapia, incluso la misma terapia los puede poner muy mal y eso ya lo hablaremos más adelante, pero siempre es importante que piensen en la acidosis metabólica y en que esos medicamentos con la acidosis metabólica o en el paciente que no está recibiendo diálisis rutinaria lo expone a un riesgo. El nifedipino como un calcio antagonista está contraindicado en pacientes que generen falla cardíaca porque puede exacerbar y aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces es complicado el panorama que tenemos con el paciente. Adentrándonos ya en la necesidad de ver estos puntos que habíamos programado sobre la charla, sobre la plática, siempre es importante considerar, bueno, este es un paciente, el caso que les acabo de presentar es un paciente clásico que nos obliga a ver estos 5 temas que les había yo propuesto al inicio, que es si el paciente tiene una lesión renal aguda o crónica, qué hacer con el edema o estados hipertensivos, qué hacer con las alteraciones hidroelectrolíticas, qué hacer con las alteraciones ácido-base y si lo vamos a dializar, con qué o cómo lo vamos a dializar, ¿no? Los pacientes siempre es importante y apasionante saber la investigación sobre si el paciente tiene una lesión renal aguda o crónica y mucho de esto nos lo dicen los pacientes. La verdad es que este paciente ya tenía 1 año sabiéndose enfermo, se empezó a hematizar desde 6 meses. Entonces en este paciente es creo que ustedes no tienen dudas sobre que el paciente difícilmente podría salir de la terapia. Suponen que tiene un daño por mucho tiempo y que ese mismo daño que ha causado por mucho tiempo difícilmente hace que se pueda recuperar la lesión, ¿no? Toda lesión renal aguda es potencialmente reversible y que siempre y cuando se atienda de manera oportuna. La lesión renal crónica, definida como una alteración mayor a 3 meses, es difícil que podamos recuperar algo, por eso es importante la diferenciación. Antes se hemodializaban solamente pacientes con insuficiencia renal crónica, digamos, y antes la lesión aguda se dejaba evolucionar de manera natural. Hoy sabemos que no es así. Los pacientes sometidos a terapia de sustitución, cuando tienen una lesión renal aguda, incluso les va mejor para la resolución de esa falla renal aguda, ¿no? Entonces, nos conviene saber si es aguda o crónica para saber si ya estamos dándole tratamiento a la función del riñón y para saber que el tiempo máximo de recuperación tubular es de 6 semanas y que si el paciente va a requerir terapia, seguramente no la va a requerir por más de 6 semanas y que la primera semana es probable que utilice 3 sesiones, luego 2, luego 1, luego 1 cada determinado tiempo hasta que abandona la terapia y se queda con el catéter nada más en vigilancia, ¿no? Esto ustedes lo habrán visto en unidades de hemodiálisis y es por esta misma razón. A los pacientes les podemos hacer un ultrasonido en el ultrasonido vemos el tamaño de los riñones, la diferenciación córtico-medular o la relación corteza-médula y el flujo sanguíneo. Si el riñón ya no tiene el riñón injertado como trasplante o riñones nativos, no tiene flujo de sangre, pues no hay mucho que ofrecerle al riñón y esto es importante porque el paciente se va a quedar en hemodiálisis crónica y conviene que la hemodiálisis la reciba a través de una fístula o de un permacat. Entonces al inicio nos conviene tener un plan general con el paciente, no nada más es dializarlo ya o hemodializarlo ya, sino saber si va a quedarse mucho tiempo, pues mejor lo hemodializamos y en 2 o 3 semanas le probamos la fístula o le cambiamos el catéter a un permacat, ¿no? Del ultrasonido, nosotros, como les comentaba, vemos la diferenciación corteza-médula, el tamaño, si el tamaño es pequeño, nos habla de cronicidad, y si es crónico, de poca probabilidad de recuperación. Si es hiperecogénico, de igual forma nos habla de una posibilidad importante de cronicidad y de la falta de respuesta que pueda llegar a tener a tratamientos sobre la función renal, ¿no? Los pacientes que llegan a tener insuficiencia renal, que llegan a diálisis o hemodiálisis, difícilmente llegan sin poder orinar. Todos llegan orinando. Tal vez no lo que deberían de orinar, pero llegan orinando. Si un paciente abruptamente se queda sin gasto urinario, siempre suponer, por beneficio de la función renal, que se trata de un daño agudo, habrá que hemodializarlo y a la par hacerle estudios para ver cómo está el riñón, para ver si está perfundido, por ejemplo, trasplante, si no se trombosó, no está tapado, etcétera, ¿no? Entonces es importante que lo sepan. Esto para disipar la creencia que muchos pacientes tienen, o a veces nosotros creemos,
que el paciente debe de hincharse o dejar de orinar para requerir sustitución, y eso es un error. Los pacientes jóvenes que no son diabéticos, que más bien tienen enfermedades intersticiales, llegan a hemodiálisis teniendo un gasto de orina, gasto urinario más o menos como de 1,000, 1,500, o tener un gasto perfecto. El problema es que la capacidad de concentración o la calidad de la orina no es buena y eso genera una gran repercusión sobre los pacientes, ¿no? Pero es un error creer que en algún momento que de inicio dejan de orinar y que es necesario que se hinchen por esta mala dinámica de líquidos al inicio de la terapia para requerir diálisis o hemodiálisis. Otras cosas que también las hacemos a los pacientes es pruebas de sangre y pruebas urinarias para saber si tiene alguna enfermedad que haya desarrollado lesión renal aguda. Acá hay algunas otras cosas que nos pueden orientar sobre si en cuanto a las características de la orina, de la sangre y de imagen para saber si el paciente es agudo o crónico. Esta diapositiva de todas maneras se las voy a dejar y la presentación completa para que la tengan oportunidad de reflexionar. Bueno, la falla renal se define como la disminución de la capacidad renal en eliminar productos nitrogenados instaurada en horas o días. Estas son las clasificaciones de Rifle. Se basa mucho en el gasto urinario, en el volumen de orina y en la capacidad de elevar o doblar o triplicar la cantidad de creatinina que tiene. Como pregunta siempre de examen es que la Akin2 o el de Rifle, la I, por ejemplo, está definida cuando la creatinina dobla, es capaz de doblarse 2 veces o disminuye el filtrado glomerular al 50%. Y esto es que si un paciente tiene creatinina de 1 y si ahora tiene 2, está en Akin 2. Y si el paciente tiene 2, y tiene A4, pues de igual forma, ¿no? También lo podemos ver por el gasto urinario, que es muy importante. ¿Por qué los pacientes con lesión renal aguda son los que más frecuentemente dejan de orinar? Acuérdense que el paciente puede estar enfermo y además tener una lesión renal aguda o tener una lesión aguda pura de nuevo. Y esto es porque las células epiteliales son células que parecen como cepillos alrededor del túbulo. Normalmente mueren y pueden quedar atrapados y taponear el sistema tubular, lo que hace que pues se tape de los conductos urinarios y los pacientes no puedan orinar. Miren, normalmente debería de estar así el sistema tubular y con la necrosis tubular o la muerte o el detritus celular se queda tapado el uretero, el sistema tubular, y eso pues hace que los pacientes tarden tiempo en orinar y cuando orinan pueden desarrollar una fase poliúrica. La principal causa de lesión renal aguda son causas prerrenales o por hipoperfusión. En segundo lugar, las causas intrínsecas. Y en tercer lugar, las causas posrenales obstructivas por litiasis, próstata, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas alteraciones sobre las características de la orina que nos hacen pensar si el paciente tiene algún daño prerrenal o intrínseco, ¿no? Y bueno, también sobre el recuento de células rojas en el examen general de orina. Hay varias cosas, o sea, si tiene proteinuria, si tiene cilindruria, hematuria, etcétera. Muchas veces nos hace pensar en causas renales o porrenales. Entonces, si el paciente tiene elevación de productos nitrogenados y hay necesidad de hemodializar, hay que hemodializarlo. La indicación mínima de lesión renal aguda con necesidad de hemodiálisis, para que se lo aprendan, porque se los voy a preguntar en algún momento, es Akin2 con test de furosemia negativo. Ya es necesidad de sustitución. O sea, tampoco es que el paciente tenga que tener 10 de creatinina para que lo podamos sustituir. Un paciente que de pronto tenía 1, mañana tiene 2 y está perdiendo el volumen de orina, hay que meterlo a hemo para precisamente preservar la función renal residual que tiene. Y en algún momento le retiramos el catéter, ¿no? Existen factores, bueno, esto es el abordaje que normalmente hay que hacer, ¿no? Sí existen factores prerrenales, glomerulares, vasculares o obstructivos para el daño. Acuérdense que la necrosis tubular aguda, el tiempo de recuperación de reepitelización tubular son 6 semanas y en 6 semanas no más el paciente requeriría terapia, seguramente con esa disminución gradual. La enfermedad renal crónica se define como el daño por más de 3 meses con o sin disminución del filtrado glomerular, cuando estas alteraciones las vemos a nivel estructural o funcional. Los pacientes pueden tener una función renal del 200% o 200 mililitros por minuto, pero tiene hematuria, pues este paciente, a pesar de que el riñón incluso funciona más de lo normal, está en estadio 1 por deterioro por enfermedad renal. La enfermedad conlleva un riesgo de pérdida y este paciente, por supuesto, además de la hiperfunción e hiperfiltración patológica, tiene pues ese riesgo de perder el riñón en algún momento.
Es importante que sepan que 2 de cada 3 personas que no son diabéticas y que acuden a un servicio de urgencias y que requieren diálisis o hemodiálisis no saben que tienen enfermedad renal hasta ese momento. La evolución es mucho más insidiosa que la lesión renal aguda. Los pacientes saben que algo no va bien desde hace ya algún tiempo, a diferencia de la lesión renal aguda, que todo se suma en días. Y habitualmente inician el estudio los pacientes con insuficiencia renal crónica por astenia, dinamia y porexia. Algunos pacientes que tienen diabetes llegan a iniciar el estudio porque se empezaron a hinchar y ese es el motivo de llegar a la consulta, ¿no? Empiezan con edema progresivo, pero muchos pacientes que son que tienen nefritis tubulointersticial o que no tienen enfermedades glomerulares tan importantes lo empiezan sin retención de líquidos, a veces sin hipertensión, solamente con que no empiezan a tener hambre, se cansan, llegan a tener calambres y es un motivo de estudio, ¿no? La evolución podría ser equitativa, la sintomatología con el nivel de ASO2 en estadios finales. En estadios iniciales no. Un paciente puede tener 2 de creatinina y sin ningún problema. Otro grupo de síntomas o de malestares que lleva a los pacientes con enfermedad renal crónica al servicio de urgencias es la retención de líquido y la crisis hipertensiva o estados hipertensivos. La crisis hipertensiva es la principal causa de descompensación de la clase funcional cardiopulmonar en un paciente con insuficiencia renal. La hipertensión se debe a 4 situaciones básicas: al balance positivo de sodio y que se empiezan a hinchar, a hiperinsulinismo, a hiperreninismo y a hiperreactividad vascular. Esto es pregunta de examen final, el manejo de la emergencia hipertensiva siempre deberá hacerse con nitritos y con diuréticos de ASA, que es la primera línea de tratamiento. Y no se utilizan, no está indicado utilizar calcio antagonistas precisamente porque aumentan el riesgo de morir por problemas de insuficiencia cardíaca, incluso porque motivan la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Por supuesto, se recomienda no aumentar la sobrecarga de sal o sodio, ni de manera intravenosa o enteral. La que sigue. Y obviamente no se utiliza, se recomienda no utilizar IECAS o árados, que aumenta el riesgo de disfunción metabólica y de hipercalemia, como ya les había comentado de manera inicial. El tratamiento pues está con natriuréticos o medicamentos que eliminan sal. El mejor siempre son los diuréticos de ASA. El que ustedes conocen muy frecuentemente es la furosemide, aunque también está el Mixil. Son medicamentos que bloquean el cotransportador sodio potasio 2-cloro y aumentan normalmente la fracción de eliminación de sal es del 1% y se puede elevar hasta el 25-35% con estos diuréticos. De nada sirve que le pongamos un bolo de furosemide o la aplicación de furosemide cada 12 horas con una solución salina de 1000 para 12 horas, pues es complicado tratar a un paciente para que elimine sal cuando nosotros mismos le estamos poniendo sal. Hay que tener cuidado con eso. Hay otros tipos de diuréticos, aquí les dejo la clasificación de diuréticos, pero para hipertensión o para volumen definitivamente son los más utilizados, ¿no? El falla renal no sirve. Antes se utilizaba ese comentario de ponle diuréticos para que no desarrollen lesión renal aguda. Hoy sabemos que no sirven y de hecho podría perpetuar la lesión renal aguda en nuestros pacientes. No sirve utilizar infusiones de dopamina y las tiazidas no se deberían de utilizar con menos de 30 minutos minuto. Esto porque algunos pacientes incluso dicen, bueno, pues es que está con Micardis Plus, que el Micardis Plus tiene telmisartán con hidroclorotiazida y pensamos que la utilización de esa hidroclorotiazida en pacientes en estadio 5 nos servirá para efecto de eliminar sal. Pues eso es un error, en realidad no les sirve de más. Los mejores diuréticos definitivamente que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, ustedes van a estar utilizando, son los diuréticos de ASA, la furosemide, la bumetanida. A propósito de este comercial, les recomiendo un libro que aquí mismo he citado, que es sobre líquidos y electrolitos en medicina interna. Ya no es de editorial WAP, ya acabamos de renovar el libro, es edición 2019 y pues les va a gustar mucho. Pero bueno, ya evitando el comercial, los diuréticos de ASA son aniones unidos a proteínas que alcanzan el túbulo y que no lo deberían de alcanzar por filtración, sino por secreción tubular. Inhibe competitivamente el cotransportador sodio potasio 2-cloro y inhibe el feedback túbulo glomerular. Es importante porque la furosemida es una proteína. Si el paciente tiene mucha proteinuria, pues va a orinar el medicamento junto con la albúmina. Lo que necesita es que tenga cierta secreción tubular para que el medicamento activado y procesado a nivel tubular llegue a donde tiene que hacer su efecto.
La sustancia activa es glucurónido de furosemide y el mecanismo de acción es que inhibe de manera competitiva el cotransportador sodio potasio 2-cloro y aumenta el FeNA, la que es la fracción excretada de sodio, de 1 a 35% y, como ya lo había comentado, interrumpe el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular en la mácula densa. Me refiero a esta situación, miren. El cotransportador sodio potasio 2-cloro está en la rama ascendente gruesa de la ADGL y inhibir este cotransportador hace que el 35% de la fracción excretada de sodio que ahí se absorbe vaya y siga hacia la orina, ¿no? Hacia lo que en algún momento se va a conocer como orina. El inhibir el cotransportador aumenta la cantidad de agua y sal por el túbulo, como lo había comentado, y bueno, depende de un efecto osmolar, ¿no? Es importante recordar que la furosemide solo ejerce su efecto si está en forma activa y solo si está a nivel tubular. Miren, la furosemide se une a la albúmina y genera un compuesto. Esta es la forma inactiva. La forma debe de procesarse a nivel tubular para que no tengamos problema. Miren, todo inicia acá. La furosemide, este complejo de furosemide con proteína está acá y lo que normalmente pasaría es que tiende a filtrarse si no está unido a proteínas. Pero como este está unido a proteínas, seguirá de la arteriola aferente y será por la arteriola eferente y como la arteriola eferente irriga al sistema tubular, pues aquí generará una activación en el intersticio del túbulo proximal y será sintetizada a la luz tubular. Pasa esto exactamente. Y en la luz tubular, perdón, hay una activación y secreción tubular y entonces el medicamento ya activo, pues por supuesto va a bloquear el cotransportador sodio potasio 2-cloro y así genera su efecto. Encontraremos glucurónido de furosemide en la orina. ¿Qué pasa en estados de proteinuria, estados hematosos? Pues lo que normalmente tendría que pasar, que es esto, no pasa y se va sobre la filtración, sobre la superficie de filtración y encontramos un medicamento sin activación y sin glucoronidación hacia la orina, pues no logra activarse en realidad, ¿no? Perdón por mis problemas de pronunciación. Y entonces encontraremos furosemide no activada y no como glucurónido de furosemide, como les había comentado. Los efectos secundarios sobre los diuréticos de ASA, pues es que disminuyen, siempre les digo que los medicamentos, los diuréticos son muy buenos por 5 cosas. Uno, es un error pensar que los diuréticos aumentan el trabajo del riñón. De hecho, uno, disminuye el gasto metabólico del riñón. El riñón trabaja mucho moviendo sal y como no vamos a mover sal, lo descansa, por así decirlo. 1. 2, mejora la distribución de líquidos, disminuye o elimina el feedback túbulo-glomerular, que lo veremos en otra clase. Mejora la eliminación de potasio y provoca algo que se llama alcalosis metabólica, que es muy bueno para los pacientes con insuficiencia renal. Estos son los efectos secundarios del medicamento, les las voy a preguntar después. Y bueno, pues estos son los estados edematosos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Actualmente se acepta que la causa más importante del edema de los pacientes con enfermedad renal no es la hipoalbuminemia, porque también ustedes pensarían que hay que ponerle mucha albúmina a este paciente. Algunos pacientes sí los utilizamos, será tema de otra clase en hemodiálisis, pero acá es muy diferente. Y generalmente, si un paciente está hipertenso o hinchado, pensar en importante retención hídrica y habrá que mejorar la volemia del paciente y la administración de medicamentos para que se pueda mejorar la distribución de líquidos, ¿no? Hay estrategias de albúmina, siempre la albúmina con furosemide o albúmina con mixil, con bumetanida, para mejorar la resistencia a diuréticos, ¿no? Pues esto es lo que les comentaba. Hay alteraciones hidroelectrólicas que también vemos en los pacientes con insuficiencia renal. A veces los pacientes tienen hiponatremia. El sodio, es importante que lo sepan, siempre habla del agua, no del sodio. Entonces, si tenemos un sodio más bajo, tenemos más agua, ¿no? Tal vez alguna forma simple de que ustedes tienen para entenderle, es que ustedes tienen un vaso de agua, de limón. El agua tiene en perfectas concentraciones de azúcar, agua y limón. Si ustedes este vaso de agua de limón lo ponen a hervir 2 horas y lo toman, va a parecer que tiene miel. Y entonces alguien les podría decir, oye, le echaste mucho azúcar, pero en realidad tiene la misma, las 2 vasos, tanto el que ustedes pusieron a hervir como el original, tienen la misma concentración de azúcar, nada más que a este le quitaron el agua. Sucede de manera diferente cuando ustedes ese vaso lo echan a un garrafón de agua. Ahora va a parecer que no le pusieron ni azúcar, ni limón, ni nada, que es agua pura, pero en realidad solamente lo diluimos. Y la cantidad de azúcar y limón parecerá disminuido, pero lo que en realidad aumentó es el agua. Si a nosotros a nuestra sangre le quitamos el agua, va a parecer que el sodio aumenta.
Si le ponemos mucha agua, va a parecer que el sodio disminuye. Si esto no lo entendemos, hará que los pacientes que tienen insuficiencia renal, de pronto los mandemos a tomar más sal, porque se le está bajando la sal en su cuerpo, y esto es completamente pues, un error. Es una actitud equivocadísima que en muchos centros se llega a ver en diálisis generalmente. El sodio siempre habla del agua, no del sodio. En hipernatremia tenemos deshidratación, ¿no? Y en hiponatremia tenemos un efecto dilucional. Esto es importante. El potasio por hipercalemia, la principal causa de hipercalemia, la acidosis metabólica. El paciente que ya tiene hipercalemia hay que hemodializarlo. La hipocalcemia es por acidosis metabólica, también hay que hemodializarlo. Y menos frecuentemente podemos llegar a encontrar potasio bajo, calcio bajo o magnesio bajo. Se repone y no requiere atención en urgencias. La acidosis metabólica puede ser aguda o crónica, que es una alteración que vemos muy frecuentemente en el paciente con insuficiencia renal. Puede deberse a medicamentos o a la simple falla terminal del riñón, y normalmente la acidosis metabólica y la hipercalemia nos obligan a sustituir la función renal de nuestros pacientes. Se puede deber a la pérdida de bicarbonato. La reposición oral sí tiene muy buenos beneficios, la aguda no, intravenosa. Entonces es importante que lo vean, porque algunos pacientes que ustedes van a atender les van a llegar con reposiciones orales de bicarbonato, y ahí sí está bien indicado, menos no. Entonces, bueno, estos son problemas relacionados a la aplicación de bicarbonato. Se los dejo para que también le echen un ojo. Y podamos entender por qué los medicamentos el bicarbonato no debería utilizarse. Hay algo que se llama Carbicarb, que de pronto sí es la mejor estrategia de reposición de bicarbonato intravenoso. El bicarbonato convencional no. Bueno, y aquí en sí sustituir o no, ¿cuál es la mejor terapia? ¿Qué es mejor, la diálisis o hemodiálisis? Me gustaría que esto se lo lleven de tarea, porque las dos son muy buenas, y en la próxima clase les hablaremos sobre ese tema, ¿no? Esto es importante. Las causas prerrenales o postrenales difícilmente requieren sustitución. El paciente que está tapado, que no puede orinar, le pusimos una sonda, hay que darle un tiempo para que empiece a eliminar productos nitrogenados, y generalmente no requiere, salvo que de pronto tenga un tumor y no le podemos poner una sonda, lo podemos meter a colocaciones de JJ o algo. Entonces sí, tal vez, o si el paciente viene muy mal, lo hemodializamos, lo destapamos y ya le suspendimos la hemodiálisis seguramente. Las causas parenquimatosas, estamos hablando de lesión renal aguda. Las causas parenquimatosas, independientemente si tenía una enfermedad crónica de base o no, normalmente tienen refractariedad de tratamiento, y eso nos obliga a sustituirlas, ¿no? Hay indicaciones evidentes. Me parece que esto no hay gran controversia sobre eso. Las pericarditis, pleuritis, encefalopatía urémica, sangrado, la sobrecarga. Cuando el paciente llega muy mal, siempre les digo que mejor lo hemodialicemos, y una vez que esté comiendo y que sus condiciones mejoren, ya lo podíamos programar para cirugía. Desafortunadamente, en los hospitales públicos, siempre de ley, prácticamente los ingresamos a diálisis por la sobrecarga de trabajo en unidades de hemodiálisis, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan que a nivel privado lo que podríamos hacer con el paciente es primero ponerlo bien, evitarle una hospitalización prolongada, lo hemodializamos, le quitamos, mejoramos su TA, mejora la hemoglobina, nutricionalmente también, mejoramos condiciones generales y mejoramos los desenlaces en la diálisis peritoneal, que es muy buena, nada más que hay que saberla hacer bien y en la primera, ¿no? ¿Qué terapia de sustitución es mejor? Para la función renal, si tuviéramos que elegir para la función renal residual, definitivamente es la diálisis peritoneal, porque la función renal se deteriora mucho más rápido en hemodiálisis. ¿Cuándo hay que sustituir? Pregunta también de examen. ¿Cuándo hay que sustituir a los pacientes con insuficiencia renal con menos de 10 mililitros minuto, siempre y cuando el paciente no sea diabético, y no haya, con menos de 10 mililitros minuto, y cuando haya evidencia de desnutrición o acidosis metabólica, y nunca por abajo de 6 mililitros. Si el paciente es diabético con menos de 15, ya puede ser candidato a sustitución, ¿no? Diferir el inicio de diálisis aumenta mucho el riesgo de muerte, y el inicio precoz incrementa costos, el riesgo de procedimiento. O sea, hay que saberlo hacer. Yo le recomiendo siempre, cuando haya evidencia de desnutrición o acidosis metabólica, ni muy antes, digamos como en los 15 y 6 mililitros minuto, ni después de los 6 mililitros minuto, porque aumenta en los dos casos el riesgo de complicaciones. Hay contraindicaciones para diálisis, que es importante que lo sepan, y de ahí en fuera todos los pacientes van a ingresar a hemodiálisis. Es contraindicación de la diálisis la neumopatía grave, o problemas que el paciente llegue con oxígeno, o cirugías pulmonares, la hepatopatía grave, la insuficiencia hepática, el desgaste de los pacientes sumamente desnutridos. Hay que ingresarlos primero a hemodiálisis para mejorar su condición nutricional, porque si no se infectan las heridas peritoneales, tienen fugas, fístulas, etc.
Los pacientes que tienen defectos de pared o por hernias también son candidatos directos a hemodiálisis. Los pacientes que están muy gorditos hay que ingresarlos a hemodiálisis, a diálisis peritoneal no, porque como los dializamos con soluciones glucosadas, aumentan de peso y ahora es un problema también, ¿no? Ascitis también, los pacientes que tienen ascitis tienen severas complicaciones por fuga de líquido peritoneal. El síndrome nefrótico era una contraindicación antes, ahora ya no tanto, porque el síndrome nefrótico, al momento de eliminar muchas proteínas, hace que los pacientes tengan pocas proteínas en la sangre, y el síndrome y la diálisis peritoneal también motiva una pérdida muy importante de proteínas que de pronto puede generar un problema, ¿no? Problemas sociales también, yo para la diálisis necesitamos un familiar que los pueda dializar y hay veces que no tenemos familiares que estén en esta situación de poder dializar y pues si no tenemos una red buena de apoyo familiar preferimos no someterlos a diálisis peritoneal. Bueno, acá hay algunas diferencias en desenlaces con diálisis y hemodiálisis, ya lo tocaremos de manera mucho más puntual en otra plática. Ya les comentaba que es mejor para la función renal residual definitivamente la diálisis sobre la hemodiálisis. Acá está la función renal residual sobre el tiempo en la terapia, ¿no? Los pacientes en hemodiálisis, normalmente es raro ver un paciente que siga orinando al año de haberlo hemodializado y en diálisis peritoneal al menos la mitad sigue orinando, que eso es muy bueno. Y bueno, un último ejercicio para terminar. Esto es importante que lo sepan, el valor que tiene la función renal residual y cómo medirla. La veremos en una clase diferente. Si tuviéramos que poner un examen, este sería, y es ¿cuál de estos pacientes hoy, en este momento, requiere ya iniciar hemodiálisis o diálisis? Uno de ellos requiere en este mismo momento iniciar diálisis. Lupita tiene 67 años, ¿ya vieron cuánto tiene de urea? 180 de urea. De hecho, es la persona que más urea tiene. Tiene 2.3 de creatinina con 22 de bicarbonato. Antonio tiene 25 años, tiene 4.8 de creatinina. Francisco tiene 74 años, tiene 4.1 de creatinina. ¿Quién creen ustedes que requiere ya iniciar diálisis o hemodiálisis en este momento? Les doy unos 3 segundos más para que puedan contestar. Y la respuesta correcta definitivamente es Francisco. Se los dejo de tarea, revísenlo, mándenme comentarios sobre si tienen alguna duda, ya lo iremos aclarando poco a poco. Me interesa mucho que aprendan a medir función renal residual y función renal para el ingreso de terapias de sustitución y que entiendan mucho cuándo hay que ingresar o no y cuáles son las alteraciones que llevan a los pacientes a dializar. Muchas veces los pacientes llegan referidos a la consulta porque están muy hinchados y les dijeron que no los pueden deshinchar a menos de que se dialicen y habitualmente no es así. Pero bueno, lo platicaremos más adelante y quería mucho que supieran estas alteraciones que presentan los pacientes en urgencias. Como conclusión, entonces, el paciente con insuficiencia renal no debería llegar a urgencias. Si llega a urgencias, algo está pasando en la red de apoyo de salud. En urgencia, dar prioridad a la primera causa, a la causa verdadera de ingreso a los pacientes. El paciente ya con disnea y ya con una emergencia hipertensiva, atender la crisis hipertensiva y llevar al paciente a unidades de hemodiálisis, ¿no? No perder tiempo en estudios para sustituir la función renal. La depuración de creatinina en orina de 24 horas ya no se utiliza si el paciente bioquímicamente requiere la terapia, no importa, ya no hay necesidad de hacer más estudios, dialicemos de una vez al paciente. Hablo de diálisis como diálisis peritoneal o hemodiálisis. Plantear siempre el ingreso de terapia de reemplazo en base a las características del paciente para que veamos qué es mejor en cuanto a las condiciones del paciente. Si es mejor diálisis, mejor hemodiálisis, si es de hemodiálisis, si es a través de un permacat, un catéter temporal, qué características del catéter, si es derecho izquierdo, de 15-20, de 11.5, de 3.5, precurvado, recto, etcétera. No hay que elegir mucho, valorar las condiciones del paciente para elegir el mejor acceso vascular. Y evitar transfusiones innecesarias. La mayor parte de los pacientes jóvenes al menos van a ser candidatos a trasplante. No los desgastemos inmunológicamente con transfusiones que muchas veces no son tan necesarias, ¿no? Y pensar que el paciente con insuficiencia renal crónica siempre es candidato a trasplante hasta que se demuestre lo contrario. Muchas gracias por esos comentarios y preguntas.